Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión te traemos un último llamado urgente del IRS al pueblo americano. Quédese hasta el final del video para conocer los detalles de esta importante noticia que los estadounidenses deben saber. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias que a usted sin duda alguna le serán de mucha utilidad. Urgente, el IRS hace un llamado a los estadounidenses. Ser de los primeros en declarar impuestos trae muchos beneficios. ¿Cuáles pueden ser? Obtener más rápido tu reembolso, evitar problemas por retrasos del Servicio de Impuestos Internos. Pues bueno, las fechas de la temporada fiscal 2024 ya se dieron a conocer. Inician el 29 de enero. Pero, para fortuna de algunos, hay contribuyentes que no tienen que esperarse hasta ese día, porque ya pueden hoy mismo hacer sus declaraciones de impuestos y prácticamente ahorrarse los problemas y obtener beneficios. Desde el pasado viernes 12 de enero, el IRS ya puso a disposición de los estadounidenses el programa Free File. La iniciativa fiscal de la agencia permite que los contribuyentes puedan comenzar a llenar su declaración de impuestos de una forma anticipada para ser procesada electrónicamente en cuanto inicie la temporada fiscal, que es a partir del 29 de enero. El programa Free File del IRS se va a desarrollar con el apoyo de un conjunto de compañías de software participantes. Al ingresar al sitio web del IRS tendrás que buscar al socio de confianza, es decir, la empresa que deseas que te ayude a completar con tu declaración. Los contribuyentes que sean elegibles podrían utilizar la herramienta Free File de la compañía de su elección completamente gratis. Alrededor del 70% de los contribuyentes estadounidenses podrían utilizar el programa, siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad para la oferta del socio confiable de Free File del IRS que seleccionó. No se le debe cobrar por la preparación y la presentación electrónica de una declaración de impuestos federales. Algunos socios confiables del Free File del IRS cobran una tarifa por la preparación de impuestos estatales. Cualquier preparación de impuestos estatales o tarifas no calificadas deben divulgarse en la página de inicio del Free File del IRS del socio de confianza. Para la temporada fiscal de este año, las personas o las familias que puedan utilizar esta herramienta sin costo son aquellas que hayan tenido un ingreso bruto ajustado de $79,000 máximo en el año 2023. De los contribuyentes elegibles, solo alrededor del 3% utilizan el servicio gratuito. Entre las compañías que podemos ver que se consideran como socios de confianza y que tienen la herramienta Free File del IRS disponible son las que estarás viendo en este momento en pantalla. Desde ahora puedes usar cualquiera de las herramientas para llenar tus impuestos de manera electrónica y que de este modo ya esté lista en cuanto inicie la temporada fiscal para que el IRS procese tu declaración. Obtener un reembolso rápido es sin duda alguna una de las mayores ventajas que tienes al tener lista tu declaración de impuestos en estos momentos, porque de este modo evitarás posibles retrasos en el procesamiento, algo que siempre pasa. A partir del 29 de enero, el IRS va a proporcionar a todos los contribuyentes los formularios rellenables electrónicos que son necesarios sin costo alguno, sin importar el nivel de ingresos. Esto significa que quien quiera completar sus formularios de impuestos y presentarlos electrónicamente por sí mismo, entonces tendrás que esperar hasta esa fecha. Además, este año el IRS está implementando un nuevo programa piloto llamado Direct File, el cual permite a los contribuyentes elegibles presentar sus declaraciones de impuestos del año 2023 directamente ante la agencia. Este programa estará disponible solo para ciertos contribuyentes en estados que van a ser seleccionados,
pero se va a implementar en fases y el IRS espera que esté ampliamente disponible a mediados más o menos del mes de marzo. Ahora bien, hay algo que también queremos mencionar y es hasta qué cantidad de ingresos no estás obligado a declarar impuestos en este año 2024. Bueno, no hay persona al que le guste pagar impuestos, eso es normal. Cada año el gobierno de Estados Unidos ajusta diversas cantidades con base en la inflación para determinar sus tasas impositivas. Y afortunadamente para algunos de los contribuyentes en el país, establecer quienes no están obligados a declarar impuestos. Pues bueno, si quieres saber si tú podrías estar en esta lista en este año 2024, nosotros te las vamos a explicar. Como cada que inicia un nuevo ciclo, también nos acercamos al periodo para presentar esta declaración de impuestos del año anterior. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, nos da a conocer diferentes aspectos a considerar para hacer un proceso fiscal un poco más sencillo. Entre la serie de reglas, se encuentra una que determina quién no está obligado a declarar sus ganancias en el año 2024. También es conocido como la deducción estándar. La deducción estándar es el umbral de ingresos que el IRS nos establece como la cantidad máxima que puede estar libre de impuestos. Esto quiere decir que los contribuyentes que ganan menos de esa cifra no deben impuestos y por ende no están obligados a declarar sus ganancias en el año. Para la declaración de impuestos del año fiscal 2023, la declaración estándar son las siguientes: $13,850 para los contribuyentes solteros o casados que declaran por separado, $20,800 para los jefes de familias, $27,700 para los casados que presentan una declaración conjunta y cónyuges sobrevivientes. A pesar de que no estás obligado a declarar impuestos si ganas por debajo de esas cantidades, con base en el tipo de contribuyentes que tú seas, hay programas federales, como reembolsos o créditos fiscales, que requieren que sí o sí presentes una declaración para confirmar tu elegibilidad. También debes contemplar que los dependientes que pueden reclamarse en la declaración de impuestos de otra persona para el año fiscal 2023 están limitados a una deducción estándar de $1,250 o tu ingreso del trabajo más $400, lo cual sea mayor. Sin embargo, el total no puede exceder la deducción estándar básica para tu estado civil. El IRS incrementa los montos establecidos de la deducción estándar para las personas mayores de 65 años, discapacitados, ciegos, etc., según sea el caso. A esto se le conoce como deducción estándar adicional y son las siguientes. Se les añade $1,850 a los solteros o jefes de familia de 65 años o más, o ciegos o discapacitados de cualquier edad. Si son solteros o jefes de familia de 65 años o más, se agregan $3,700 a tu deducción estándar. El aumento en la deducción estándar será de $1,500 para los casados que presentan una declaración en conjunto o por separado y que tengan 65 años o más. Y los casados que presentan una declaración en conjunto o por separado y que obviamente tengan 65 años o más, o sean ciegos o discapacitados, ellos tendrán una deducción estándar adicional de $3,000.